Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca Fernand de Montessus de Vallaux, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, el Programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el Programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en el primer capítulo de un nuevo ciclo de conversaciones sobre la Tierra. Estamos muy felices de reencontrarnos en este espacio que se inició hace 2 años en forma presencial en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy, en el contexto de la pandemia del COVID-19, hemos decidido retomar esta iniciativa para divulgar la geofísica de manera virtual y también en lo posible inclusiva. Para ello, contamos con la colaboración del intérprete en lengua de señas Francisco Núñez, a quien agradecemos por su valiosa ayuda esta tarde. Nuestro invitado de hoy es el profesor titular del Departamento de Geofísica y director del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, Jaime Campos. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias y encantado de estar acá. Qué bien, profesor. Antes de hacer las preguntas, me gustaría invitar a las personas que nos están viendo en este momento a dejar sus inquietudes en el chat de la transmisión en Facebook Live para posteriormente plantearlas al profesor Campos al final de la conversación. Y también me gustaría darle la palabra, profesor, para que nos introduzca un poco en el tema de hoy, el futuro de la sismología, porque hay precursores en esta disciplina que le iniciaron en el país y que son muy importantes de mencionar y que no todo el mundo los conoce, ¿verdad? Bueno, así es, muchas gracias. Interesante el pase que me da para comenzar este encuentro, ¿no es cierto?, sobre hablar sobre la disciplina de la sismología, una disciplina de la geofísica, porque yo por lo menos logro ver con orgullo que un linaje de la sismología en Chile que está enraizado en 3 hechos significativos. Primero, Chile fue uno de los países pioneros en desarrollar la sismología, en instalar instrumentos sísmicos, justo cuando la ciencia, la comunidad mundial, a comienzos del siglo XX, se había dado cuenta que los terremotos eran ondas sísmicas que se propagaban por la Tierra. Antes de eso se imaginaba, la ciencia explicaba los terremotos como vapores, ¿no es cierto? La teoría aristotélica llevaba casi 2000 años explicando la ocurrencia de los terremotos como vapores que salían a presión por fisuras en la Tierra porque se encontraban las aguas subterráneas con los magmas, con los fuegos calientes en el interior de la Tierra. Entonces, Chile se sitúa ahí al comienzo del siglo y a raíz del terremoto de Valparaíso en 1906 como un país que hace un gesto de Estado y decide instalar una red sismológica para estudiar terremotos porque desde la época de la colonia que los tenía. Es un primer elemento que es parte de nuestra herencia, que tenemos que ser capaces de proyectar eso. Hay un gesto de Estado ahí muy importante. La Universidad de Chile se hace cargo de ese instituto sismológico. El segundo es que hay un legado de sismólogos de primera línea a nivel mundial, reconocido a nivel mundial, de la cual yo me siento heredero y con una tremenda responsabilidad de transmitir ese legado hacia las generaciones de jóvenes investigadores que vienen. Me refiero específicamente a Sina Lomnitz, que hace pocos años nos dejó, al profesor Edgar Causer, nuestro premio nacional, mi profesor de la Escuela de Ingeniería, sismólogo, el profesor Armando Cisternas, formador de sismólogo en Estrasburgo, en Francia, donde reside, el profesor Raúl Madariaga, también sismólogo conocido a nivel mundial. Es un patrimonio tener un patrimonio y un orgullo para el país tener este nivel de investigadores que han contribuido a formar no solo sismólogos acá en Chile, sino que fuera de Chile. Y el tercer elemento, que es bien singular y que me complace compartirlo con ustedes, es que la sismología tiene su origen en Chile en una mujer, en Mary Graham. Mary Graham
llega a Chile en el año 1822, justo para el terremoto de Valparaíso, días antes, y le toca vivir el terremoto de Valparaíso. Y ella, una señora de la alta nobleza inglesa, empieza a escribir su diario de vida, y las anotaciones que ella hace, las descripciones del terremoto son formidables, son a tal nivel preciosas que hoy día sabemos de qué se trató el terremoto del 22 y sabemos que fue un terremoto que generó tsunami costero y no otro. Así que por esas tres razones es especialmente interesante hablar de la sismología en Chile desde la Universidad de Chile. Tenemos un patrimonio que cautelar, una disciplina que se cultiva ya durante más de un siglo en la facultad, en la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que espero que con esa introducción haya generado motivaciones, ¿no es cierto?, a varias personas de que esta es una carrera y una línea de trabajo muy interesante en Chile. Uh-huh. Profesor, usted hablaba de el año 1800 y tanto, ¿verdad? 1822. Sí, y más o menos de esa época data el nacimiento de la disciplina de la sismología en el mundo, más o menos, ¿o es anterior? No, es después. Por eso es interesante, doblemente interesante, porque, como le decía, la sismología es esencialmente el estudio de los terremotos, de las ondas sísmicas, y eso se descubre en 1889, casi al final del siglo XIX. Y yo estoy hablando de Mary Graham, que en el año 1822 ella ya empieza a hacer anotaciones valiosísimas sobre los terremotos, pero sobre todo, y este es el otro hecho importante que hay que destacar, en Chile, llega una expedición científica de Estados Unidos en 1849, una expedición astronómica con instrumentos meteorológicos y sismológicos a hacer mediciones del paralaje solar astronómica en el Cerro Santa Lucía. Se instala el observatorio, hoy día ya no es observatorio, pero lo fue durante mucho tiempo. Allí se instalan los primeros instrumentos, el primer observatorio astronómico, meteorológico y sismológico. Y fíjense bien que en esa época el encargado de esa misión, Gillis, un científico americano, traía lo último que se había inventado en sismoscopio, un instrumento que era capaz de medir los movimientos del suelo, y ese instrumento lo instala y él se da cuenta, cuando instala el instrumento en Chile, que los terremotos chilenos, al poco tiempo de estar acá, se da cuenta que el instrumento no sirve para registrar la cantidad e intensidad de los terremotos chilenos. Y él inventa el primer sismómetro en Chile. Bueno, cuento breve, es muy interesante porque el primer observatorio sismológico a nivel mundial, astronómico y meteorológico, se instala en el Cerro de Santa Lucía en Santiago. Entonces es un patrimonio que hay que rescatar. Aprovecho a comentar porque es un tema pendiente. La universidad tiene allí un patrimonio que rescatar para la historia de la ciencia y la historia de Chile. ¿Nos puede contar un poco más sobre eso, profesor? Porque esa es la pregunta que viene ahora, justamente. ¿Cómo nació la sismología en Chile? Y también quisiera saber cómo llegó usted a la sismología. Bueno, después que esta expedición americana, Gillis, instala los instrumentos, realizan mediciones durante 3 años, este equipo de científicos americanos, y el rector de la Universidad de Chile, que se había creado hace unos pocos años en la universidad, el rector Andrés Bello, le pide a Ignacio Domeyko, que estaba a cargo de la Escuela de Ingeniería, de la naciente Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, le pide entonces que negocie con estos científicos americanos para adquirir todo el observatorio, todos los libros que traían, todos los instrumentos, y la universidad así logra entonces eh, adquirir todo este equipamiento y logra instalar el primer observatorio astronómico. Y allí nace la sismología en realidad en Chile, con ese gesto. Pero después viene algo muy interesante. Los hermanos Clark, unos hermanos de origen inglés que habían nacido en Chile, los que instalaron el primer telégrafo entre Santiago y Buenos Aires, tuvieron que cruzar la cordillera, el cable de telégrafo en esa época por los Andes, deciden instalar en ese entonces un tren, y para eso colocan sismoscopios, o sea, instrumentos para una línea de tren entre Santiago y Buenos Aires, y Mendoza primero, y colocan instrumentos sísmicos que después donan a la universidad, y esos instrumentos se instalaron en el Cerro Santa Lucía y registraron el terremoto de 1906. Yo, si quieren, se los puedo mostrar, si tienen ustedes la posibilidad de mostrar la transparencia número 4, creo que fue. Esto es muy interesante, porque esto es histórico, algo realmente precioso. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Ya. Ese registro que ustedes ven allí se hizo a través de un péndulo que estaba colgando de un techo con una punta, una especie de pluma muy fina que estaba rozando
un plato cóncavo tiznado con humo de vela. Entonces, cuando hay un movimiento, el péndulo se mueve y deja la traza sobre el plato, que estaba tiznado con ese tizne, ustedes ven de fondo negro, y registra el terremoto de Valparaíso en 1906 en Santiago, en el Cerro Santa Lucía. Este es el registro, el primer sismograma, no es el primero, en realidad hubo otro antes, pero que tenemos hoy día, que lo guardamos con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y esto gracias a los hermanos Clark, que habían decidido construir el ferrocarril de Santiago a Mendoza, y para eso habían comprado estos instrumentos modernos que se estaban recién fabricando en Europa. Y este es el primer patrimonio de instrumentos que tenemos en Chile, y de inicio la sismología instrumental. Pero como le digo, para mí la sismología a los albores está enraizado en Mary Graham, esta escritora chilena que llegó a Valparaíso el año justo 22, que le tocó vivir el terremoto del 22. Así que ese es el inicio de la sismología, yo diría, en Chile. Y en particular, en mi caso, yo estaba en el año 85, de regreso de Punta Arenas a Santiago en marzo del 85, el 3 de marzo, el día del terremoto de Valparaíso, el 3 de marzo de 1985, venía de mi última práctica de vacaciones de ingeniería de minas en ENAP. Había pasado 3 meses en las plataformas de petróleo y llego a Santiago el mismo día. El avión va a tratar de aterrizar y ocurre el terremoto. Entonces a mí me marcó eso, ¿no? El avión no podía aterrizar, aterrizó después, en fin. Y a los 2 días después yo me presento en la facultad y aparecen unos afiches solicitando estudiantes de último año de ingeniería para poder instalar instrumentos. Bueno, ya que estoy, nunca más dejé la sismología. Esa fue mi historia con la sismología. Qué interesante, profesor. ¿Y usted en ese momento, cuando decidió entrar a la sismología, se imaginó, por ejemplo, aportando a ampliar los límites del conocimiento en esta disciplina? ¿O, por ejemplo, ayudar a la sociedad? Bueno, en realidad yo en ese momento me di cuenta que me apasionaba mucho más hacerme preguntas, que también es muy bonito resolver los problemas, tener el desarrollo tecnológico, la ingeniería, resolver problemas concretos. Pero en ese minuto me fascinó el saber por qué habían terremotos en Chile. Así que ese fue tan fuerte que me llevó para allá, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy estoy ahí. Bueno, el año 85, como le digo, fue marcador para mí. Me hizo darme cuenta que quería ser científico y bueno, después fui a hacer el doctorado afuera y regresé en los años 90. Y cuando regresé a Chile me encontré con una situación de instrumento, observación bastante precaria después de haber tenido la red más moderna en el mundo a comienzos del siglo XX, en 1908, 1906. Chile tenía la red más moderna del planeta. Fue citado en las primeras revistas sismológicas que aparecieron a nivel mundial como ejemplo a seguir, porque es un gesto de Estado. El país invirtió, compró una red sismológica y bueno, después la descontinuó, nunca más la atendió. Cuando yo regresé a Chile en los años 90 había instrumentos a tubo, habían como menos del orden de 10 instrumentos en todo el país, y esos instrumentos no eran capaces de registrar un terremoto. Era un instrumento dedicado que lo había adquirido de Tiercaucel a través de un proyecto internacional con fondos internacionales para monitorear la zona central de Chile, porque él sospechaba de que en torno al reactor nuclear de la Reina podría haber actividad sísmica, cosa que después descubrimos la falla San Ramón, así que fue un resultado de nuestro equipo eso. Bueno, no sé si aquí pueden avanzar las transparencias, ¿sí? Porque si ustedes avanzan un poco, ahí, justamente la anterior, descubrimos hace poco tiempo los vestigios de lo que fue el observatorio, el origen del observatorio astronómico, meteorológico y sismológico en Chile. Y aquí estamos, esto fue hace 2 años atrás, con el rector Vivaldi y con autoridades y gente de distintos ministerios. Estábamos estábamos haciendo un anuncio ahí de que habíamos encontrado los vestigios de las primeras estaciones sismológicas, que antes, durante la época de la colonia, esto eran cavernas, eran cárceles. Después por la Universidad de Chile fue utilizado esto como bodega donde se instalaron los instrumentos para observar terremotos, las estrellas y mediciones meteorológicas. Y ustedes ven la siguiente, dentro de estas cavernas que ahora están muy inestables, hay que repararlas si uno quiere hacer un museo abierto acá. Ustedes ven aquí
no se puede leer bien, pero este es un panel de mármol donde está impreso allí la inauguración del Centro del Instituto Sismológico en la época de 1908. Ahí está el rector viendo justamente todo este descubrimiento. Lo hicimos, aquí hay una tarea muy linda pendiente de redescubrir el Cerro Santa Lucía como un centro de saberes, porque para el pueblo mapuche significaba mucho el Cerro Santa Lucía, para la construcción de la ciudad de Santiago también. Tiene una concepción urbanística, de ahí se contemplaba la ciudad, todos se paraban desde allí a mirar la ciudad. Ahí se instala el primer observatorio, aquí parte la ciencia y por lo tanto aquí hay algo muy hermoso que reconstruir y recuperar para el patrimonio cultural del país. Pensé que era bonito traer esto y comentarlo en este espacio. Claro que sí. Profesor, bueno, antes de la siguiente pregunta, quiero recordar a todas las personas que están viendo esta transmisión en este momento que estamos conversando con el académico del Departamento de Geofísica y director del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile, el profesor Jaime Campos, acerca del futuro de la sismología. Pero antes de hablar sobre el futuro, me gustaría que nos comentara qué avances, a su juicio, han permitido ampliar los límites del conocimiento en esta disciplina que es la sismología. Bien, justamente tenía algo como en ese sentido, qué es lo que hemos hecho y para dónde vamos. Así que, como el título de esta charla era hacia dónde va el futuro de la sismología, usted pasa a la siguiente, le voy a mostrar lo que pasó, lo que había hace unos 25 años, la siguiente transparencia, esa. Esta era la situación, las estaciones sismológicas que tenía el país a mediados de los años 90. Ustedes los pueden ver ahí, eran del orden de unas 14 instrumentos, uno estaba en Antofagasta, otro estaba en Concepción, pero el resto, todos los instrumentos que ustedes ven en la zona central, eran instrumentos no aptos para registrar terremotos, eran instrumentos para detectar actividad sísmica débil. Y eran instrumentos muy antiguos, como les digo, cuando yo llegué, soy de la época digital, en fin, con instrumentos capaces de registrar adecuadamente terremotos grandes sin que el instrumento sature. Estos instrumentos eran analógicos, la aguja se quedaban pegadas con terremotos grandes, entonces no servía. Esto era lo que el país tenía para observar la actividad sísmica, tenía mucho menos estaciones sismológicas que telescopios para observar las estrellas en esa época. Entonces esa situación fue revertida. La siguiente, por favor, desarrollamos, yo estuve a cargo del servicio sismológico en aquella época, servicio sismológico del Departamento de Geofísica, servicio sismológico nacional, con conseguir recursos y modernizamos todas las estaciones. Ustedes ven un tipo de estación, antes era un sensor que estaba instalado sobre el suelo, acá hicimos un montón de inversión para poder controlar la presión y la temperatura, para hacer registros adecuados y estudiar la microactividad sísmica. Y el resultado de eso, la siguiente por favor, el resultado de eso fue, acá ustedes pueden ver, a fines ya de los 90, al comienzo del año 2000, ya habíamos descubierto la actividad sísmica en torno a Santiago. Ustedes ven en el lado derecho, Santiago está casi con color como café, color gris, y aparecen varios como diamantes amarillos. Son las estaciones sismológicas modernas que compramos en aquella época con proyectos de investigación. Esto no fue recursos que nos pasó el Estado, esto fue fue con puro músculo propio. Ganamos proyectos, instalamos instrumentos. Por supuesto, las comunicaciones no eran robustas porque era muy caro tener satélites, y todos los puntos medio de color azul oscuro que ustedes ven en la cordillera son actividad sísmica. Descubrimos que toda la zona cordillerana, que antes no veíamos esa sismicidad, donde está la boca toma de agua andina, en fin, toda esa zona era activa, sísmicamente activa, y descubrimos la falla de San Ramón a raíz de eso. Así que todo esto pasó en el año 2000. Ustedes ven ahí Rodrigo Raúl, fue el estudiante memorista, después doctorado, hizo su doctorado en la memoria en la falla de San Ramón. Y bueno, después han venido otros trabajos que se han agregado, pero básicamente ese fue el resultado de modernizar la red sismológica en Chile Central. Ahora, ¿qué es lo que viene para adelante? Si usted sigue la siguiente transparencia, por esos años también, a mediados de los 90, a fines de los 90, empezamos a instalar en el país, trajimos en colaboración con Francia, especialmente al inicio, las tecnologías satelitales para observar la Tierra, el planeta desde el espacio, ¿no? Y una de esas tecnologías fue el GPS continuo, GPS que son estas antenas que instaladas en un punto uno puede medir
ese punto, cómo se mueve, se desplaza o se deforma la superficie de la Tierra con errores milimétricos, de 1 milímetro desde el espacio. Uno puede entonces observar la superficie de la Tierra donde se puede estar preparando un terremoto con estas técnicas. Eso lo desarrollamos a fines de los 90, 95 para adelante, y después incorporamos la interferometría radar, que le llamamos INSAR, que también ahora ha mostrado esas dos técnicas combinadas, han mostrado ser extremadamente eficientes y poderosas para detectar zonas de deformación donde se están preparando terremotos, donde el edificio volcánico, donde un volcán, tercera erupción también se deforma, y uno puede observar con estas técnicas ese tipo de fenómenos, y por lo tanto acá tiene una herramienta poderosísima para poder prever escenarios, porque más que predecir, lo interesante acá es que la sociedad tiene que entregarse y darse los medios para poder prever, identificar dónde están las regiones en el país que están más propensas a tener pronto una geoamenaza de otras. Y estas tecnologías satelitales son muy apropiadas para ello. Así que si usted puede pasar a la siguiente para... Esto fue lo que se instaló en los años del año 90 hasta el 2010. En ese minuto el gobierno del país, después del terremoto Aysén del 2007, perdón, el terremoto de Aysén con un tsunami en el fiordo de Aysén, el gobierno de la época y el Estado en el fondo reconoce que había descuidado la red tecnológica y le pasa a la universidad entonces los recursos necesarios para actualizar. Y se moderniza porque además teníamos todos estos instrumentos que ustedes ven en el norte y en la zona centro también, instrumentos muy modernos que hayamos instalado desde la academia, con proyectos académicos esencialmente, en colaboración internacional con distintos países. Y bueno, todo eso se hace cargo del Centro Sismológico a partir del 2010 para adelante. Así que ya tenemos una red muy moderna para vigilar la actividad sísmica en el país. Y lo que nos queda por hacer, si usted va a la siguiente, lo que nos queda por hacer es usar la siguiente, por favor, esas técnicas. Ahí se puede ver lo que vimos para el terremoto de Antofagasta, el 95, con la imagen del satélite, se puede ver qué pasó con el terremoto, cuánto se deformó la superficie de la Tierra, y todo eso que aprendimos allí con el terremoto del 95, logramos después aplicarlo para el terremoto de Concepción de Maule del 2010. Pudimos ver cómo se estaba preparando el terremoto del 2010. Lo seguimos desde el 2002, 2008, e incluso hicimos publicaciones previas anunciando que allí nos llamaba la atención que el terremoto todavía no se producía, y justo a los pocos meses de haber hecho la publicación, el terremoto ocurrió y el grupo chileno se hizo muy conocido a nivel mundial por eso. O sea, aquí estamos con un ejemplo muy interesante de cómo el descubrimiento de tecnología en el área de la academia, de metodologías y tecnologías como los satélites, permite, junto con los instrumentos en tierra, identificar las zonas con mayor riesgo. Eso es algo que se crea en la academia, y es bueno en estos espacios donde uno puede comunicar, ¿no es cierto? Hacer ver esto, que son las direcciones hacia donde tenemos que ir. El país tiene que dotarse de satélites capaces de poder aportar respuesta a información como la que estamos mostrando acá, porque el saber hacer ya lo tenemos instalado en la academia. Bueno, con respecto a esto último, me gustaría saber, usted estaba hablando de desafíos, me gustaría que nos mencionara los desafíos futuros, otros desafíos futuros que debería enfrentar la sismología. Bueno, hemos descubierto con estos nuevos instrumentos estos últimos años que hay terremotos silenciosos, terremotos lentos, que cambian totalmente la manera en cómo evaluamos la amenaza o el peligro sísmico y el riesgo, por lo tanto. Si usted avanza 2 transparencias, creo que son 2, la siguiente, ahí justamente, no, ahí, en esa aquí, voy a tratar de explicar esto, en realidad no es complicado. En el eje X, a lo largo del eje X, que dice del logaritmo, del momento sísmico, en fin, eso no importa, este es el tamaño del terremoto. Es una escala logarítmica, por lo tanto es un terremoto que está en el lado derecho, en el eje X aquí abajo, es un terremoto muy grande, y hacia el lado izquierdo son terremotos muy chiquititos. Entonces el eje X describe todos los tamaños de terremotos, así que al lado derecho tenemos los terremotos muy grandes. En el eje de la ordenada, en el eje vertical, tenemos la duración de la liberación de energía de cada terremoto. Por ejemplo, un terremoto como el 2010 demoró prácticamente 2 minutos que está liberando energía. Un terremoto de magnitud 7 demora unos 20 segundos, 30 segundos.
menos de un minuto. Un terremoto magnitud 8 está entre 1 minuto y 2 minutos de que está liberando energía. Entonces, cada tamaño de terremoto tiene una duración que está indicada en el eje vertical. Y ustedes ven una línea de color como media violeta que dice regular earthquakes, que son los terremotos corrientes típicos, que a medida que el terremoto es grande, ¿no es cierto?, le corresponde duraciones que son del orden de los minutos que yo le decía. Sin embargo, con los nuevos instrumentos que hemos instalado en Chile y en otras partes del mundo, GPS, instrumentos esencialmente con tecnología satelital y instrumentos en tierra de banda ancha, tecnología muy moderna, ha permitido descubrir nuevos terremotos que antes estaban invisibles para nosotros, que son los que aparecen acá en la línea color naranjo, color claro. Son varios puntos y entre ellos están los terremotos lentos o terremotos silenciosos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significa que yo puedo estar en el borde costero en Chile, ocurre un terremoto magnitud 8 muy grande, pero lento o silencioso, o sea, no genera ondas sísmicas, no libera energía de alta frecuencia, por lo tanto yo no me doy cuenta, yo estoy parado al lado de la costa y no siento nada, y sin embargo está ocurriendo un terremoto que es capaz de excitar el fondo marino y generar un tsunami sin que yo me dé cuenta, sin que las personas sientan el temblor. Y lo peor aún, sin que los instrumentos sísmicos normales que capturan ondas de alta frecuencia tampoco lo perciben. Por eso es importante ahora, para poder detectar terremotos tsunamigénicos que son lentos, hay que tener los dispositivos GPS, por ejemplo, en un registro continuo en tiempo real. Hay que tener todas estas tecnologías nuevas satelitales que están hoy día disponibles, tenerlas dentro como parte del arsenal del monitoreo sísmico diario, cotidiano que hace el centro sismológico. Eso es fundamental hoy día. Yo por eso quería detenerme en esta figura, quizás no es muy acertada, pero básicamente hoy día lo que la comunidad científica es capaz de decir es que tenemos terremotos que no se anuncian, que no son detectados por los sensores sísmicos convencionales, que hay que tener forzosamente estas tecnologías satelitales que detectan temblores lentos y silenciosos, porque generan o bien tsunamis, o bien deslizamiento de tierra, inestabilidad gravitacional, o sea, tienen efectos secundarios que pueden producir mucho daño, y un sistema de monitoreo sísmico en Chile, el país más sísmico del mundo, con muchas geoamenazas presentes, volcanes, fenómenos del Niño, sequías, lluvias, tsunamis, terremotos, etcétera, no puede no darse no tener un sistema de monitoreo actualizado y moderno como con las características que yo estoy señalando acá. Así que ese es como el gran aprendizaje, y qué bueno que se den este espacio para poder comunicar esto y salir un poco del espacio de la academia, de los papers, de los artículos científicos que lo leemos entre puros científicos nomás, porque este tipo de información yo creo que es pertinente que la gente lo sepa y no se le esté ocultando, ¿no? Así que nadie se lo está ocultando, pero me refiero a que es información que no es fácil de transmitir, y es hacia donde tenemos que ir ahora, hacia las tecnologías modernas, satelitales, para poder monitorear el país correctamente. Bueno, estamos conversando con el académico del Departamento de Geofísica y director del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, Jaime Campos, sobre el futuro de la sismología. Y ahora vamos a recoger algunas preguntas del público que está participando de esta actividad por Facebook Live, profesor. Le cuento que la primera pregunta la hace Magdalena Barría, y es una pregunta que muchos nos hacemos. Y es si en algún momento, pronto o a mediado plazo, podremos anticipar la ocurrencia de terremotos o predecir los sismos. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite reforzar justamente dos conceptos que es necesario aclarar. Las predicciones es un tema que a muchos científicos los mueve, y que es bueno que tener eso en el horizonte, ir detrás y generar esa tensión, porque algún día yo creo que se va a poder predecir los terremotos. Pero estamos lejos de eso por el momento. Lo que somos capaces de hacer hoy día es identificar las zonas donde se está preparando un terremoto, donde podemos detectar con estos tipos de tecnologías, como ya les mostré, porque nosotros la validamos, hemos publicado sobre eso, hemos desarrollado una metodología, un saber hacer que la comunidad científica internacional reconoce en Chile un punto focal de desarrollo de estas cosas, y es el uso de las tecnologías satelitales para detectar dónde, a lo largo de todo el territorio nacional, que todo es propenso a tener terremotos, en qué lugar del territorio
hay condiciones de deformación observables con los instrumentos y con los satélites que tienen toda la característica de una deformación previa a un terremoto. Eso lo sabemos identificar. Eso lo hicimos porque cuando estudiamos el terremoto del 95 en Antofagasta con satélite y con instrumentos en tierra, logramos ver todos los procesos que ocurrieron antes, durante el terremoto y después del terremoto. Y ese aprendizaje lo llevamos después al sur y identificamos en la zona de Constitución, Concepción, justamente las mismas señales que habíamos observado en la zona de Antofagasta y logramos entonces validar una metodología para identificar zonas con potencial amenaza sísmica. No somos capaces por el momento de decir exactamente cuándo va a ocurrir el terremoto, si mañana a las 10 de la mañana, ni la magnitud, ni el lugar preciso. Predecir un terremoto significa hacerse responsable de decir exactamente esas tres cosas: el tamaño, el lugar y el momento, porque uno no puede estar generando información, ¿no es cierto? Angustia en las personas y dando información con incerteza, digamos, en cualquiera de esas tres variables. Lo que sí estamos en condiciones de hacer, como le digo, es caracterizar las zonas que hoy día están en una situación con mayor amenaza según el estado actual del conocimiento, como el ejemplo que yo le acabo de dar, por el aprendizaje que tuvimos en Chile de ver lo que pasó antes del terremoto de Valdivia, perdón, de Antofagasta y luego el terremoto de Maule. Y ese mismo aprendizaje lo podemos usar entonces para identificar en otras zonas si estamos observando lo mismo o no. Así que por eso necesitamos fortalecer más el sistema de monitoreo con la incorporación de la observación de datos satelitales en tiempo real y continuo. El monitoreo es esencial en ese sentido. No predecir, prever es la palabra. Prever. Profesor, tenemos otra pregunta que tiene que ver más o menos con lo que estaba mencionando recién. La pregunta dice así: hace unas semanas Google comunicó en su blog oficial que utilizará fibra óptica instalada en el fondo del océano para detectar terremotos. ¿Usted cree que esto podría significar un aporte, quiero decir, un aporte del campo de la informática a la sismología o de la ciencia de datos a la sismología? Por supuesto que esas tecnologías hoy día también son muy promisorias, tecnologías de instalar instrumentos en el fondo del mar. Es extremadamente costoso la instalación, especialmente en Chile, porque tenemos frente a las costas de Chile la fosa marina, que es una de las zonas más profundas en el océano. El océano en general, todo el océano en el planeta, que es como 70% de la superficie del planeta está cubierto por agua, por el océano, tiene en promedio unos 3.8 kilómetros de profundidad, menos de 4 kilómetros. La fosa marina frente a Chile tenemos 8, 7, incluso 10 kilómetros de profundidad. Eso hace que cualquier instalación en el fondo del mar sea extremadamente costosa, mucho más que cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, aquí se requiere, si se van a desarrollar esas tecnologías para detectar la actividad sísmica frente a las costas de Chile, que es necesario tenerla, eso requiere un consorcio, un desarrollo colaborativo entre el sector privado y el sector público, porque son muy onerosas las inversiones que hay que hacer para mantener después esos instrumentos. Así que yo felicito si hay iniciativas privadas o cuentan con todo el apoyo de, por lo menos en el área de los académicos, de los investigadores, para poder ayudar a reflexionar sobre dónde instalar, en fin. Pero eso, si el país lo trata de hacer, es muy caro, requiere crear justamente consorcios. Uh-huh. Con respecto a esta última idea, hay otra pregunta que dice así: ¿existe coordinación con autoridades de gobierno para apoyar el cuidado de la infraestructura crítica de la nación? ¿La identificación de las zonas más activas, sísmicamente hablando, es de dominio público? Sí, ONEMI, especialmente después del 2010, tuvo una reorganización significativa, muy importante, y se han creado mesas de trabajo con distintos expertos en distintas geoamenazas, inundaciones, terremotos, volcanes, y se ha logrado avanzar muchísimo justamente en la dirección de poder identificar y ejercer acciones de mitigación para poder
construir resiliencia en la población y que no nos pilla más por sorpresa ninguna de estas geoamenazas, ni inestabilidad gravitacionales, ni lluvia intensa, en fin. La clave está en construir a nivel de cada región la capacidad de reflexionar sobre las geoamenazas que tiene cada región con las instituciones universitarias que cada región tiene. En este caso el Estado tiene del orden de 17 universidades estatales más las universidades privadas, así que tiene un músculo en cada región y la estrategia correcta a mi modo de ver es que en cada región se identifiquen los grupos académicos que existen allí e invitarlos a construir el instrumento de planificación territorial para que ayuden a poner toda la información sobre las geoamenazas que están allí instaladas y pueda entonces la sociedad en cada región resolver algo que es muy complejo en el tiempo moderno y es la tensión, resolver la tensión que se produce entre los modelos de desarrollo que una región se quiere dar, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto de energía nuclear, en fin, lo que sea, el resolver la tensión entre el modelo de desarrollo y cómo habitar el territorio de manera sustentable. Para hacer eso hay que identificar las geoamenazas, no colocar infraestructura crítica en zonas donde se ha identificado una falla activa, por ejemplo, no reaccionar al revés. Primero hay que levantar la información, hay que levantar datos, hay que identificar las geoamenazas y después colocar toda esa información en un instrumento de discusión y planificación territorial con la participación de los ciudadanos, con la participación del sector privado, con la participación de las instituciones del Estado abocadas a resolver esta tensión que, como repito, es muy compleja, pero hay que abordarla de una vez por todas. Es qué modelo de desarrollo queremos, que sea sustentable, pero que se haga cargo de cómo habitamos el territorio, cómo la sociedad y cómo los ciudadanos en esa región deciden habitar el territorio. Hay que poner un diálogo y ahí yo creo que hay todavía un debe que de alguna forma estimular o que el Estado genere señales muy potentes a las universidades regionales para que desarrollen las capacidades y las competencias, los temas pertinentes por cada región para contribuir a esa reflexión y a ese diálogo regional de cómo habitar el territorio. Ok, profesor. Tenemos un par de preguntas más. Como usted sabe, el tiempo siempre apremia, entonces tenemos que hacerlo de la manera más dinámica posible. La primera pregunta es, ¿cómo ocurre que un terremoto lento genere tsunamis? Claro, eso lo voy a tratar de explicar rápidamente. Los terremotos, para excitar un tsunami, requiere que se produzca en el fondo oceánico, cuando la profundidad del mar es apreciable, por ejemplo, más allá de 4 o 3 kilómetros, cerca de la fosa, a unos 80 o 100 kilómetros de la costa hay una fosa a lo largo de todo Chile, unos 80 o 100 kilómetros más adentro está la fosa. Allí la columna de agua es muy espesa, o sea, tiene más de 5, 6 o 8 kilómetros de espesor. Y si el fondo oceánico con un terremoto se mueve verticalmente, levanta esa columna de agua, y es mucha energía potencial que se levanta y se propaga mar adentro y se propaga una onda hacia la costa. Y esa ola que se propaga hacia la costa, a medida que se va acercando a la costa, se le va haciendo cada vez menor la profundidad y esa energía potencial se va transformando en energía cinética y el tsunami puede llegar cuando impacta a la costa con mucha más energía cinética y puede ser devastador. Bueno, para poder generar ese tsunami se requiere que el fondo oceánico se levante. Y el alzamiento del fondo oceánico que ocurre con un terremoto puede ser con un terremoto lento de varios segundos, que puede durar 1 minuto, 2 minutos, genera la energía de un terremoto magnitud 8, levanta el fondo oceánico, pero no genera ondas sísmicas de alta frecuencia. Cuando yo digo alta frecuencia estoy hablando, por ejemplo, 1 Hz, 10 Hz, son 10 ciclos por segundo, que son las vibraciones que sentimos nosotros. Si yo me pongo en un lugar y el suelo se me mueve con una longitud de onda o con una frecuencia, se mueve lentamente, que dura 2 minutos, no me doy casi cuenta. Si se mueve el suelo lentamente, se demora 2 minutos en desplazarse 3 centímetros, yo no lo voy a notar, pero sí lo voy a notar si esos 2 centímetros se demora 1 segundo, voy a sentir un golpe. A eso me refiero con terremotos lentos, pueden producir un desplazamiento del fondo oceánico sin radiar ondas de alta frecuencia que la gente las perciba, pero sí levanta el fondo oceánico en un periodo de unos
2 minutos, 3 minutos, que excita justamente, es la frecuencia que excita la columna de agua. La columna de agua sí se da cuenta de que el suelo se mueve en esa ventana de tiempo más larga y se genera el tsunami sin que, como les digo, la gente lo pueda percibir en tierra. Me refiero al terremoto. Ajá. Bueno, hay otra pregunta de Rodrigo Larraguibel y pregunta sobre el terremoto de 1730. Dice, pregunta, ¿volverá a ocurrir? ¿Y qué se está haciendo para prever qué es lo que va a pasar cuando ocurra con esta ruptura? Mire, el terremoto 1730. El terremoto, tengo que hacer una pequeña introducción para responder eso. El terremoto del año 60, que fue el más grande registrado hasta el día de hoy en el mundo, fueron 1000 kilómetros de epicentro, desde Concepción hasta el sur de Chiloé. Ese terremoto, que fue muy grande, se encontraba que era una rareza en la Tierra. Pero resulta que después del año 2000, el 2004, el 26 de diciembre del 2004, ocurrió otro terremoto tan grande como el de Valdivia, un poquito más chico nomás, que fue en Sumatra, generó un tsunami devastador, murieron, desaparecieron más de 230.000 personas, porque no funcionó el sistema de alerta tsunami. 230.000 personas desaparecieron, más todos los heridos y la destrucción. Eso ocurrió en 2004 y la comunidad sismológica mundial se empezó a dar cuenta de que en realidad Valdivia no era una extravagancia, no era una singularidad, sino que aparentemente parece que hay grandes terremotos cada cierto tiempo, digamos, cada 200 o 300 años, y después se vino a confirmar esto con el terremoto de Maule en 2010, magnitud 8.8, y el terremoto de Japón del 2011, magnitud 9.1 o 9.2. Y entre los sismólogos terminó de convencerse, después de mucha discusión, que sí existía una nueva categoría de terremoto, que son todos aquellos de magnitud sobre 8,5 o 8,8, que se les llama megaterremotos. Y eso ocurren con distancia en el tiempo mucho más largas, cada 300 años, cada 350 años. Eso es lo que hoy día la comunidad científica, los sismólogos saben. Existen megaterremotos y los terremotos que ocurren dentro de esa zona de magnitud 8, magnitud 7, son réplicas, aparentemente réplicas de esos megaterremotos que se repiten más o menos cada 300, 350 años. Hecha esa introducción, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es el terremoto 1730? El terremoto 1730, cuando no habían instrumentos, así que no sabemos su magnitud, estimamos su magnitud por el tsunami que generó y devastó todo el Pacífico, en Japón, en otras partes, además de Chile, hemos llegado a la conclusión que ese terremoto fue un megaterremoto. Fue un terremoto comparable como el de Valdivia, muy grande, desde Copiapó hasta casi al sur de Concepción, el tsunami que impactó el borde costero. Por lo tanto, si esos terremotos se repiten cada 300, 350 años y el último ocurrió en 1730, bueno, estamos entonces los sismólogos, nos hemos estado dando cuenta que la zona central de Chile es una zona que está con posible amenaza de un gran terremoto. Nuevamente, esa es la conclusión. Eso está escrito, así que no estoy diciendo nada alarmante, ni eso está escrito y está dicho. El terremoto de 1730 efectivamente corresponde a la categoría de los megaterremotos que se repiten, como le digo, para cerrar, cada 350, 300 años. Eso es lo que se ha encontrado en otras partes del mundo. Bueno, voy a juntar dos preguntas en una. ¿Por qué hay tan pocos sismólogos en Chile? Y Chile es un país tan sísmico. ¿Y cómo podría educarse más en sismología, perdón, en las escuelas? Excelente. Eso me lleva a plantear la respuesta en dos dimensiones. Una es, hay una necesidad de una institucionalidad del conocimiento que instalar en Chile, que pasa por fortalecer a las universidades en general con programas, especialmente a las universidades que pertenecen al Estado, que como le dije son una por cada región, para que ellas tengan el recurso para formar geocientistas, no solamente sismólogos, aquí necesitamos tectónicos, gente experta en geotecnia, en respuesta de suelo, etcétera. Todo lo que involucra la comprensión del fenómeno del terremoto no solamente implica al sismólogo, sino que hay una serie de otros especialistas que están involucrados en la estimación del riesgo sísmico. Entonces, lo primero es una institucionalidad del conocimiento que hay que desarrollar, y eso hay que hacerlo nuevamente con un gesto de Estado. Tiene que haber una intencionalidad para que las universidades se allanen
o se sientan convocadas a desarrollar departamentos de geociencia, en contratar académicos en esa área y no en áreas que le estén dando un retorno, digamos, que no estén generalmente tratando de generar departamentos de investigación que le generen un retorno porque esa área le genera recursos. Aquí hay que hacer algo intencionado. El Estado tiene que ir y generar un programa tanto para universidades públicas como las privadas. Primero, entonces eso significa que vamos a tener ingenieros, urbanistas, arquitectos, periodistas, un montón de profesionales formados con expertos en cada universidad que les transmite conocimiento en geociencia, porque hasta el día de hoy, al no haber tantos geocientistas, también eso repercute en que el resto de las profesiones que de alguna forma tienen que ver con esto, también se resienten con esta carencia. Así que de alguna forma la sociedad entera se resiente con esta carencia al no transmitirse a los profesores. Ahora voy a la educación primaria y secundaria. También los profesores, al no tener esta formación en geociencia adecuada, tienen una formación, pero quizás no es la más completa, la que uno esperaría para un país con tantas geoamenazas como Chile. Entonces aquí hay que hacer nuevamente un gesto de Estado que yo lo redujo en un concepto que se llama construir una institucionalidad del conocimiento que no solamente pasa por mejorar las normas sísmicas, sino no solamente pasa por tener instrumentos de planificación territorial a nivel de cada región, cada localidad, cada comuna o a nivel nacional, con las características de geoamenaza en cada territorio, no solamente pasa por fortalecer la universidad en cada región, sino que también por llegar incluso hasta las comunidades y hasta la educación primaria y secundaria, revisar los planes de estudio, porque para construir esa institucional y para construir la resiliencia que esperamos, para que nuevamente no nos sorprendan las amenazas, las inestabilidades gravitacionales o los volcanes, en fin, y sepamos reaccionar y sepamos ser más resilientes, pasa por fortalecer esta institucionalidad del conocimiento que resume un poco todo lo que acabo de decir. Bueno, finalmente, profesor, hay una pregunta como para cerrar como un círculo esta conversación que hemos tenido tan interesante, y es: ¿qué hitos en la historia de la sismología han significado un avance en el conocimiento? Bueno, un hito significativo fue el haber hecho el cambio de paradigma en los años 60 sobre la tectónica de placas. Para decirlo en simple, durante mucho tiempo, después de finales del siglo XIX, como les dije, que se descubrió que los terremotos eran ondas sísmicas, eran fracturas del material dentro de la Tierra que liberaba energía, no se entendía por qué se producía y se creía que eso se debía a que la Tierra se estaba enfriando y al estarse enfriando disminuía su volumen y se resquebrajaba. ¿Ah? Al disminuir su volumen, la superficie se arrugaba, se formaban las cadenas de montaña, todo era una consecuencia de que la Tierra se estaba enfriando y reduciendo su volumen. Es decir, allí solo se aceptaba la idea de que los movimientos en la superficie de la Tierra eran verticales, podían descender o subir, como consecuencia de que el planeta disminuía su volumen. Lo que pasó en los años 60, gracias a la información paleomagnética del fondo oceánico, del flujo de calor, del campo de gravedad, en fin, de muchos datos que se reunió durante varios años, y en el año 60, a mediados de los 60, lograron cristalizar en una nueva teoría. Lo que allí pasó fue que hubo un cambio de paradigma y se dio cuenta la comunidad científica que no son los movimientos verticales los principales, son los movimientos horizontales en la Tierra los principales. O sea que la corteza terrestre, la litósfera en realidad, las placas se mueven sobre el casquete de la Tierra unas respecto a otras, liberando energía producto del calor interno que quiere salir del planeta hacia el espacio exterior, entonces genera movimientos convectivos en el manto y arrastra la superficie de la Tierra y hace que ésta se mueva y se choquen unas placas con otras y se genera el paisaje, se generan montañas, se generan zonas de subducción, se generan terremotos. O sea, por primera vez hubo una teoría que logró demostrar que un conjunto de datos que eran inconsistentes, de repente la ordenó, aceptando que los movimientos en la superficie de la Tierra son horizontales, las placas se mueven sobre la superficie horizontalmente y no verticalmente como principal movimiento, y eso para mí ha sido, yo creo que el mayor hallazgo en geociencia, en sismología y en todas las áreas de la geofísica para explicar con un cambio de paradigma un montón de datos que no encajaban y de repente todo tuvo sentido. Es un ejemplo en ciencia, en filosofía de la ciencia, justamente la tectónica de placas, es una teoría maravillosa. Así que yo creo que ese es el gran, si me preguntan a mí qué lo que más me marcó fue eso, ¿ah? Porque yo alcancé a vivir esa parte en la cual estaba entrando la nueva teoría y saliendo la antigua. Me tocó ser estudiante en esa época. Bien, eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos finalizando este conversatorio.
organizado por la Biblioteca Fernand de Montesinos de Vallaux, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile, el programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sin duda ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido con el profesor Jaime Campos y le agradecemos, profesor, por el tiempo que nos regaló y por la claridad de sus respuestas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también a Francisco Núñez, quien nos ha ayudado esta tarde con la interpretación en lengua de señas y que nos ha permitido llegar a más personas. Y por supuesto, gracias a todos y todas quienes nos han seguido en esta transmisión. Les invitamos a evaluar este conversatorio en el enlace que aparece en la sección de comentarios en el Facebook Live. Y bueno, esperamos reencontrarnos pronto en una nueva entrega de conversaciones sobre la Tierra. Hasta entonces, y cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao.